Después de que la administración Trump iniciara cambios en las leyes de inmigración con nuevas medidas y un incremento en las deportaciones de inmigrantes indocumentados, muchos solicitantes de asilo político en Estados Unidos se encuentran preocupados ante la posibilidad de que los trámites en sus casos puedan verse afectados por los cambios en la política migratoria de tolerancia cero en el país. Para analizar este tema está con nosotros Jaime Vázquez, abogado de inmigración, quien nos acompaña desde la ciudad de Dallas. Jaime, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero pedirle es si nos puede hacer un paralelismo entre lo que ha sido las solicitudes de asilo en la era Biden, que era un recurso que muchos utilizaban para poder permanecer en los Estados Unidos, y los cambios que ha habido ahora bajo la administración Trump. Bueno, bajo la era Biden lo que veíamos era muchísimas personas haciendo solicitudes de asilo que habían sido dejadas entrar en frontera. Muchas de estas personas tenían aplicaciones que se podrían presentar y que tenían la evidencia necesaria, pero también durante la administración de Biden vimos muchísimas personas entrar por frontera que no tenían de pronto todos los fundamentos para la solicitud de asilo, pero era un amparo. Ahora, bajo esta cero tolerancia que tenemos, las personas que tienen casos pendientes durante Trump van a tener dificultades de poder demostrar ese miedo creíble a persecución o muerte. Al mismo tiempo tenemos el despido de más de 20 jueces recientemente de inmigración que van a causar muchísimas demoras, muchas de las cuales ya hemos visto en los meses anteriores. ¿Qué pasa con la gente que quiere solicitar un asilo ahora? ¿Qué cambia con respecto a cuando lo hacían bajo la administración Biden? Bueno, la solicitud de asilo para poder hacerla siempre se ha mantenido por el primer año de estar en Estados Unidos, pero en el pasado podría haber la solicitud y la clemencia, digamos, hasta cierto punto de oficiales de ICE en el intento de negociación. Pero bajo esta cero tolerancia de Trump, muchísimas personas que van a intentar solicitar asilo ahora, ya sea porque están perdiendo un estatus legal como el parol o como el TPS, se van a encontrar de pronto con la realidad de que el gobierno no va a aceptar estas solicitudes ya que han pasado más de un año. ¿Qué pasa justamente, usted menciona los TPS, qué pasa con los venezolanos y con otras nacionalidades que han perdido la posibilidad de solicitar un TPS? ¿Esas personas pueden solicitar un asilo? Ciertas de esas personas van a tener la posibilidad, pero sabemos también que muchísimas personas que han entrado al país posiblemente no tienen esa evidencia o no han vivido esa persecución o ese miedo a muerte en su país de origen, incluyendo Venezuela. Bajo el parol, estas personas no tenían que demostrar que había ese miedo, simplemente que había un patrocinador. Y ellos se van a encontrar con una dificultad. Bajo esta cero tolerancia que hemos visto ahora y bajo el intento de deportaciones rápidas en la administración de Trump, podríamos ver que muchas de estas citas, que serían asilos afirmativos, podrían llevar un poco tiempo antes de ser llamados. Hablemos de los tiempos que llevan las solicitudes de asilo ahora. ¿En cuánto tiempo se prepara? ¿Cómo hay que presentarse? ¿Cómo es todo el proceso? El proceso para solicitar asilo se tiene que hacer durante el primer año de estar en Estados Unidos. Si se hace después de ese primer año, hay que demostrar en ciertas, digamos, circunstancias que ha habido algo excepcional, un cambio en su país. Ahora, hay que demostrarlo con evidencia que sea creíble, que demuestre el miedo creíble a persecución o muerte. El proceso, si usted no está en corte de inmigración, sería por medio de la oficina de inmigración. Si está en corte, es un proceso defensivo. Y de ahí dependen los tiempos. Durante la primera administración de Trump, trataron de llamar a todos los últimos casos que habían entrado, los más recientes primero. Durante la presidencia que tenemos ahora mismo, vamos a ver posiblemente algo similar. En corte de inmigración la historia es un poco diferente, teniendo unos plazos larguísimos de más de 3 millones de casos pendientes el día de hoy. ¿Cómo puede probar una persona que está en trámite de asilo si es abordada por algún agente de inmigración, por alguna autoridad? Claro, excelente pregunta porque estamos viendo muchos cambios el día de hoy que pueden afectar a estas personas. Recientemente oímos que personas que estaban tratando de tomar el avión simplemente con los papeles del CBP-1 o de la documentación de corte no estaban siendo dejados tomar ese avión. Es importante que cualquier persona que esté bajo un proceso migratorio cargue consigo un recibo que demuestre que tiene un caso pendiente para que si llegara a estar en el lugar equivocado a la hora equivocada y sea detenido, pueda demostrar que ya está en un proceso migratorio.
¿Qué pasa con las amenazas de deportación y los asilos? Justamente teniendo en cuenta los papeles que hay que tener, ¿cómo juegan Claro. ahora las posibilidades de deportación con las nuevas reglas de los asilos? Bueno, lo que estamos viendo es que muchos de estos casos de asilo van a tener un escrutinio increíblemente alto. Hemos visto que esta política de esta presidencia es la negación, negación, negación de casos. Así que es importante que su solicitud de asilo tenga todo lo necesario, no vaya a mentir, no presente documentación falsa en el momento de someter su solicitud, porque el gobierno va a tomar la iniciativa de que su caso no llegue al punto del asilo, porque su posición ahora es negar cualquier procedimiento que es posible. Ante un incidente en el cual una persona que es solicitante de asilo, que tiene asilo, es detenida, ¿cuáles son las posibilidades de que sea deportada? ¿Qué opciones tiene ante esa situación? Cuando la persona tiene un caso de asilo pendiente, no debe ser puesta en un proceso de deportación. Si es en corte, ya está bajo su proceso y debería esperar su día de corte. Si es un caso afirmativo, la persona tiene que poder decirle al oficial y demostrarle que está bajo ese proceso legal. Por consiguiente, siempre y cuando no cometa alguna infracción de inmigración o algún delito criminal, al tener un caso pendiente debe por lo menos estar protegido en ese momento. Perfecto. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a alguien que está tramitando o que va a comenzar a Ujú. tramitar su asilo? Es importantísimo tomar el consejo legal. Estamos viendo una increíble cantidad de fraude de inmigración relacionado con proveerle a personas beneficios que de pronto no son posibles para ellos. Esa consulta legal con un abogado, siéntese, analice su caso y examine qué posibilidades tiene. No quiero dejar de hablar de este nuevo registro que ha anunciado la administración Trump Ujú. por el que las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos aparentemente van a Ujú. tener que registrarse, dejar sus huellas dactilares. Correcto. Ha habido mucha controversia con esto. ¿En qué consiste? ¿Deben Claro. hacerlo? ¿Qué pasa si no lo hacen? Ujú. Bueno, esto es un programa que viene desde los 90, donde solamente en ese momento era Irak, Irán, Libia y Sudán los que tenían ese requisito. Después del septiembre 11 y del ataque terrorista, fue expandido a cualquier inmigrante indocumentado que ya no había sido registrado o que tenía una solicitud pendiente con inmigración. Ahora hemos visto que esto lo han revivido. El anuncio del gobierno dice que todas las personas tienen que crear una cuenta, pero todavía no han dicho el proceso, cómo se va a hacer. Sabemos que personas que se encuentran en el país, que hayan entrado indocumentados, que no hayan sido procesados y sean mayores de 14 años, lo deben hacer. Y los padres de niños menores los deben registrar a estos niños. Todavía no tenemos detalles. El riesgo de no registrarse puede llevar consecuencias de cargos criminales y consecuencias migratorias. ¿Y en qué los beneficiaría registrarse? No tendría ningún beneficio. El simple hecho de registrarse, si llega a ser mandatorio e implementado, como lo ha dicho el gobierno y el Servicio de Inmigración, lo que haría es que básicamente crearía un récord de todas las personas que se encuentran en el país sin documentos, pero no le traería un beneficio a la comunidad indocumentada. ¿Qué recomendación le podemos dar a una persona que hoy en día está indocumentada en los Estados Unidos, que se enfrenta a este registro que pronto debería estar en funciones y que, por ejemplo, tiene que ir a un hospital a atenderse porque tiene un problema de salud? ¿Cómo debería actuar esa persona? ¿Qué consejo podemos darle? Bueno, desafortunadamente el riesgo de registrarse es un riesgo alto, pero tiene que ser cumplido porque es la ley y las consecuencias de no hacerlo pueden ser muchísimo más graves. Por consiguiente, debe obtener esa asesoría legal, pero si su vida está en peligro, si la vida de sus familiares en una condición médica, es importante seguir acudiendo no solamente a las escuelas, a los lugares de salud, porque es importante entender cuáles riesgos puede tener, pero al mismo tiempo cuáles son sus responsabilidades. Si una persona necesita viajar a otro estado, ¿tiene que tomar algún tipo de precaución? ¿Alguna recomendación que podamos dar en ese caso? Bueno, hemos visto cómo se ha puesto muchísimo más difícil en las últimas semanas viajes de personas que se encuentran sin estatus legal. Hemos visto cómo al cerrar la aplicación CBP One le ha cerrado las puertas hasta personas que entraron de una manera con un procedimiento legal y que el día de hoy están esperando su audiencia en corte. El hecho
es que a partir de mayo 7 también tenemos la implementación del Real ID, el cual cerraría las puertas para muchas personas que no tienen estatus legal en Estados Unidos de tener una licencia. Por consiguiente, limitaría las posibilidades de viaje por avión. Doctor Jaime Vázquez, gracias por habernos acompañado. Era el abogado de inmigración Jaime Vázquez que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Un placer.